Capítulo 1. Dos visiones del suelo, recurso o ser vivo. Si queremos entender de verdad las diferencias entre la agricultura regenerativa y la tradicional, tenemos que ir más allá de los métodos. Tenemos que mirar la visión del mundo que sostiene cada una. Y todo comienza, inevitablemente, por cómo se entiende el suelo. El suelo, simple soporte o un organismo vivo. La agricultura tradicional, especialmente desde la Revolución Verde, ha visto el suelo principalmente como un sustrato inerte, un medio físico donde las plantas crecen, que puede ser manipulado, alterado, explotado y luego corregido con fertilizantes. La lógica es simple. El suelo es un recurso que se agota y se rellena, como una batería que se descarga y se recarga. Bajo esa lógica, la prioridad es producir más rápido y con menos esfuerzo humano. En cambio, la agricultura regenerativa parte desde otro lugar. El suelo es un ser vivo. Es un sistema complejo, con millones de organismos trabajando juntos, bacterias, hongos, lombrices, raíces, protozoos, microfauna. Todos ellos están interconectados en lo que podríamos llamar la inteligencia biológica del suelo. Para la visión regenerativa, el suelo no se agota porque se le extraiga, sino porque se le interrumpe el ciclo de vida que lo mantiene activo. ¿Qué pasa cuando tratamos al suelo como una fábrica? Imagina que un campo es como una fábrica de alimentos. En el modelo tradicional, esta fábrica necesita inputs, fertilizantes, agua, pesticidas, maquinaria, y devuelve outputs, cosechas. Pero como toda fábrica, se desgasta. El suelo pierde materia orgánica, pierde estructura, se compacta, se erosiona, se vuelve dependiente de productos externos. Se convierte en un campo exhausto, que solo produce si se le inyecta vida artificialmente. Cada año requiere más químicos para producir lo mismo. La eficiencia aparente se sostiene a costa de un empobrecimiento invisible. En la agricultura regenerativa, el suelo no es una fábrica, sino un organismo. Y los organismos no necesitan fertilizantes. Necesitan alimento, abrigo, descanso, biodiversidad. La clave no es inyectar insumos, sino activar procesos biológicos. En vez de forzar la producción, se estimula la fertilidad natural para que el suelo vuelva a ser fértil por sí mismo. La vida bajo nuestros pies, ¿por qué importa? Porque es esa vida la que hace posible que las plantas crezcan sin dependencia externa. Las micorrizas, hongos del suelo, extienden las raíces. Las bacterias fijan nitrógeno. Las lombrices airean la tierra y transforman residuos en nutrientes. Cada uno cumple un rol vital en una sinfonía biológica que la agricultura tradicional ha ignorado o incluso destruido sin saberlo. Cuando aramos profundamente, rompemos esa red. Cuando aplicamos fungicidas, matamos los hongos benéficos. Cuando dejamos el suelo desnudo, quemamos su microbioma. Y luego, para compensar, agregamos fertilizantes químicos, creando un círculo vicioso donde la vida se reemplaza por productos. La agricultura regenerativa busca lo contrario: proteger, alimentar y potenciar esa vida invisible. Porque entiende que la salud del suelo es la salud del sistema completo. Más allá de la producción, ¿qué tipo de abundancia buscamos? Uno de los grandes malentendidos es pensar que la agricultura regenerativa produce menos. Pero eso depende de qué entiendas por producción. Si solo miramos toneladas por hectárea, puede que no siempre gane. Pero si medimos la calidad nutricional de los alimentos, la capacidad de regenerar suelos sin insumos, la resiliencia ante sequías y plagas, y la vida que se mantiene en el sistema, entonces el resultado cambia radicalmente. La agricultura tradicional muchas veces crea desiertos fértiles solo en apariencia. La regenerativa, en cambio, crea ecosistemas que producen en equilibrio. Uno agota y necesita más. El otro regenera y se vuelve más fértil con el tiempo. Reflexión final. La diferencia de fondo no está en si se usa o no fertilizante, o si se ara más o menos. La diferencia es la visión del mundo. ¿Vemos la tierra como un objeto a explotar o como un sistema vivo con el que convivimos? Ahí está el verdadero punto de quiebre. Y es por eso que la agricultura regenerativa no es una técnica, sino una manera distinta de estar en la tierra, una forma de relación, una alianza. Capítulo 2. El enfoque de la fertilidad. Dependencia externa versus autosuficiencia del sistema. Una de las diferencias más profundas entre la agricultura regenerativa y la agricultura tradicional está en cómo se entiende la fertilidad del suelo y de dónde proviene. No se trata solamente de qué tipo de abono se usa, sino de una lógica entera.
si el sistema se sostiene solo, o si depende de insumos externos para funcionar. La fertilidad inyectada, el modelo tradicional, la agricultura tradicional, tal como se practica en gran parte del mundo, asume que la fertilidad es algo que se agrega desde fuera. Si la tierra está pobre, se le añade fertilizante. Si hay una plaga, se aplica pesticida. Si hay malezas, se rocía herbicida. Todo se basa en intervenciones químicas que buscan corregir desequilibrios en vez de prevenirlos desde el diseño. Esto genera un sistema agrícola altamente dependiente. Cada año hay que comprar más insumos. El suelo pierde materia orgánica y estructura, lo que lo hace menos fértil naturalmente. Por lo tanto, cada vez se necesita más intervención para obtener los mismos resultados. El problema es que este modelo externaliza la vida del suelo. No se intenta mejorar la tierra, sino inyectarle artificialmente lo que necesita para producir. Se olvida que el suelo, por sí mismo, es capaz de generar fertilidad si se le permite vivir. La fertilidad viva, el modelo regenerativo. La agricultura regenerativa tiene un enfoque completamente distinto. La fertilidad no se compra, se construye. Se crea desde dentro del sistema a través de procesos biológicos naturales que, cuando están en equilibrio, mantienen el suelo fértil año tras año sin necesidad de grandes aportes externos. ¿Cómo se logra esto? No es magia, es ecología aplicada. Cobertura permanente del suelo, ya sea con mulch, cultivos de cobertura o residuos orgánicos. Esto evita la erosión, mantiene la humedad y alimenta la biota del suelo. Diversidad de cultivos. Al alternar especies y hacer policultivos, se activan distintos tipos de raíces, bacterias y relaciones ecológicas que enriquecen el suelo. Integración de animales. Gallinas, vacas, ovejas, cuando se manejan bien, no son una amenaza sino aliados. Sus excrementos, su movimiento, su pastoreo estratégico nutre el suelo y estimula su regeneración. Compostaje, té de compost, biofertilizantes naturales. Todo lo que se produce dentro del mismo sistema regresa a la tierra, cerrando el ciclo. Este enfoque construye un suelo autosuficiente, resiliente y en constante mejora. Cada año no se gasta más, sino menos, porque el suelo se vuelve más fértil mientras más se lo cuida. ¿Por qué es peligrosa la dependencia química? Porque nos hace perder el control sobre el sistema. La agricultura convencional atrapa al agricultor en un modelo de deuda e insumos. El suelo se empobrece, el agricultor necesita más productos, los costos suben y los márgenes bajan. Además, los fertilizantes químicos no crean vida, solo alimentan a la planta momentáneamente. Los pesticidas matan tanto a las plagas como a los aliados del ecosistema. Los herbicidas interrumpen el ciclo natural de cobertura y protección del suelo. El resultado es un terreno agotado, una economía rural frágil y una creciente dependencia de productos que no se controlan localmente. El suelo como economía circular. La agricultura regenerativa rompe ese ciclo vicioso. En lugar de depender de insumos industriales, aprovecha los recursos locales. Estiércol, restos de cosecha, compost, hojas secas, microorganismos nativos. El agricultor pasa de ser un aplicador de recetas químicas a ser un diseñador de ecosistemas. Entiende que la fertilidad no es algo que se pone encima, sino algo que se cultiva, se cuida, se respeta. Así, el sistema se vuelve autónomo. Produce más, con menos, mejora con el tiempo. Y no necesita estar cada año comprando fertilizantes caros o productos para corregir lo que el sistema sano puede evitar. Reflexión final. La agricultura tradicional se ha convertido en una medicina de urgencia. Aplica químicos para resolver síntomas. Pero la agricultura regenerativa es una medicina preventiva. Fortalece la salud del sistema para que no enferme. Y como en el cuerpo humano, cuando el sistema está sano, la fertilidad fluye naturalmente. No por milagro, sino por respeto a los ciclos naturales. Por eso, más que técnicas, la agricultura regenerativa propone una lógica nueva: cuidar el sistema para que él cuide de nosotros. Capítulo 3. Relación con la biodiversidad. Controlar versus colaborar. Uno de los grandes dilemas en la agricultura no es solo qué sembrar o cómo fertilizar, es más profundo: cómo nos relacionamos con el resto de la vida que habita el ecosistema agrícola. La respuesta a esta pregunta marca una de las diferencias más radicales entre la agricultura tradicional y la agricultura regenerativa.
Enemigos por controlar. La visión convencional. La agricultura tradicional parte de una lógica de dominación. La biodiversidad se ve, en gran medida, como un problema. Si aparece una maleza, se elimina. Si un insecto aparece, es sospechoso. Si crecen hongos, hay que fumigar. Todo lo que no fue sembrado, todo lo que no fue planificado, es potencialmente una amenaza. Este paradigma está influenciado por la ciencia reduccionista, que durante mucho tiempo buscó separar y aislar variables, controlar el entorno para obtener resultados predecibles. En el campo, esto se traduce en una estrategia de reducción de la diversidad, monocultivos, suelos desnudos, eliminación sistemática de flora y fauna no útil. El resultado es un paisaje homogéneo, silencioso, donde todo está ordenado pero nada está realmente vivo. Y lo más paradójico es que, al eliminar la diversidad, se debilita la resiliencia del sistema. Surgen más plagas, hay más enfermedades, y se vuelve necesario intervenir más, cerrando un círculo vicioso. Aliados por comprender. La visión regenerativa. La agricultura regenerativa da un giro radical. Parte de una comprensión profunda. La biodiversidad no es el enemigo, es la base de la estabilidad ecológica. Cada insecto, cada planta espontánea, cada hongo, cada ave, cumple un rol. Tal vez no lo entendemos del todo, pero está allí por una razón. Y cuando diseñamos nuestros sistemas agrícolas en armonía con esa diversidad, el sistema se vuelve más fuerte, más autosuficiente, más vivo. Veamos algunos ejemplos. Malezas como pioneras. En vez de eliminar toda planta espontánea, se observa. Muchas son indicadoras del estado del suelo. Otras cubren la tierra, previenen erosión y atraen insectos benéficos. Insectos como reguladores. En un sistema diverso, las plagas no prosperan porque sus depredadores naturales están presentes. Mariquitas, avispas parasitarias, ranas, aves insectívoras, todos ayudan a mantener el equilibrio. Microorganismos y hongos. El micelio y las bacterias del suelo no solo ayudan a las raíces, sino que comunican, nutren y defienden a las plantas, aves y murciélagos. Se integran al sistema y controlan poblaciones de insectos naturalmente, sin químicos. Polinizadores. Abejas, mariposas, escarabajos. En un campo biodiverso, la polinización se mejora sin necesidad de intervención humana. La diferencia es clara. Donde el modelo tradicional ve enemigos, el regenerativo ve oportunidades de alianza y actúa en consecuencia. ¿Por qué importa tanto esta colaboración? Porque la biodiversidad es la base de la resiliencia. En un sistema diverso, las enfermedades no se propagan tan fácilmente. Las plagas tienen más dificultad para expandirse. El suelo se regenera más rápido. La producción es más estable en el tiempo. El sistema resiste mejor el cambio climático, las sequías, las lluvias intensas. Además, hay una ganancia ética y espiritual. Volver a relacionarnos con la tierra desde el respeto, no desde la imposición. Del control al diseño con inteligencia. La agricultura regenerativa no significa dejar que todo crezca sin control. Significa observar, comprender y diseñar con la naturaleza, no contra ella. Hay una lógica detrás de cada planta espontánea, de cada escarabajo, de cada ave. El rol del agricultor es identificar esos patrones y tejer un sistema donde todos los actores aporten al todo. En vez de fumigar, se atraen depredadores naturales. En vez de arrancar, se siembra cobertura viva. En vez de excluir, se integra. Es un cambio de lógica profundo, del miedo a la colaboración, de la guerra a la alianza, del desierto verde al oasis fértil. Reflexión final. La biodiversidad no es desorden, es inteligencia compleja. Es el tejido de la vida. Y cuando la respetamos, nos devuelve estabilidad, abundancia y salud. El agricultor regenerativo no se siente solo en el campo. Está rodeado de aliados invisibles. Su trabajo no es controlar, sino cuidar. No es exterminar, sino regenerar. Y cuando eso ocurre, el campo canta otra vez. Capítulo FUR. Sostenibilidad a largo plazo. Producir hoy sin destruir el mañana. ¿De qué sirve producir alimentos en abundancia hoy, si mañana ya no habrá suelo fértil donde sembrar? Esta pregunta simple, pero poderosa, nos ayuda a entender la diferencia más crítica entre la agricultura tradicional y la regenerativa. Su impacto en el tiempo. La trampa de lo inmediato. La agricultura convencional, empujada por el mercado, responde a una lógica de urgencia y volumen. Produce mucho, rápido y barato,
Pero esa aceleración tiene un costo altísimo: el agotamiento del ecosistema. Veamos cómo se manifiesta esto. Suelos empobrecidos. El uso intensivo de fertilizantes sintéticos no alimenta la vida del suelo, la reemplaza. En poco tiempo, el suelo pierde su estructura, su microbiología, su capacidad de retención de agua. Queda inerte, contaminación del agua. Los fertilizantes y pesticidas escurren hacia ríos, lagos y napas subterráneas. Generan eutrofización, matan peces y ponen en riesgo el agua potable. Emisiones y cambio climático. La labranza intensiva libera carbono del suelo. La ganadería industrial y el uso de combustibles fósiles disparan las emisiones. El agro moderno es uno de los mayores responsables del cambio climático. Pérdida de biodiversidad. Los monocultivos eliminan hábitats. Cada año desaparecen especies de aves, insectos y plantas del entorno agrícola. El campo se vuelve silencioso. Todo esto genera un sistema productivo que parece funcionar en el corto plazo, pero se autodestruye en el largo plazo. Es como quemar los muebles para calentar la casa en invierno. La visión regenerativa. Construir futuro mientras se produce. La agricultura regenerativa no busca sostener un sistema dañado. Va más allá. Busca regenerar los procesos naturales, restaurar el equilibrio y crear sistemas que mejoren con el tiempo. Aquí el enfoque es diametralmente opuesto: suelo que mejora cada año. En lugar de arar y aplicar químicos, se cubre el suelo, se inocula con compost, se integra vida microbiana. Esto no solo mantiene la fertilidad, la aumenta. Un suelo bien manejado mejora su estructura, infiltra más agua y almacena carbono en lugar de emitirlo. Agua más limpia y disponible. Los sistemas regenerativos trabajan con la retención de agua en el paisaje. Zanjas de infiltración, acolchados, cobertura viva y barreras vegetales. El resultado: menos escurrimiento, menos erosión, más agua disponible para el cultivo y para la comunidad. Menos dependencia externa. Una finca regenerativa no necesita importar tanto insumo externo. El fertilizante lo hace el suelo. El control de plagas lo hacen los insectos. El alimento para animales se integra en el diseño. Esto reduce costos, aumenta resiliencia y libera al productor de deudas o insumos caros. Generación de ciclos virtuosos. La regeneración no se agota en el suelo. Se extiende a todo el sistema. La salud del productor mejora al no estar expuesto a tóxicos. El consumidor recibe un alimento más limpio y nutritivo. El entorno natural recupera su equilibrio y belleza. La comunidad local se empodera y diversifica su economía. Tiempo y permanencia. Pensar en generaciones. Mientras la agricultura tradicional piensa en ciclos de una temporada, la regenerativa piensa en décadas, incluso siglos. Se siembran árboles que darán frutos en 10 o 20 años. Se cuidan nacientes de agua para que haya riego mañana. Se diseñan sistemas donde el hijo o la nieta del agricultor reciba una tierra mejor de la que él recibió. Esto no es romanticismo, es visión estratégica, porque la realidad es que el futuro del planeta se juega en la forma en que producimos nuestros alimentos. Un cierre necesario. ¿Qué mundo estamos cultivando? La pregunta no es solo qué comemos o cuánto producimos, es ¿qué mundo cultivamos cada vez que elegimos cómo producir? ¿Uno donde cada año hay menos árboles, menos insectos y más químicos? ¿O uno donde el campo florece, el suelo se fortalece y las generaciones futuras tienen un lugar donde sembrar, vivir y agradecer? La agricultura regenerativa nos invita a reaprender el arte de sembrar futuro, a no elegir entre producir y conservar, sino a producir mientras regeneramos. Ese es el verdadero cambio. Ese es el verdadero legado.